Voy a hablar un poquito de qué es lo que ha sido el aborto en Colombia y también de la historia del movimiento Pro Vida que se ha venido dando precisamente alrededor pues, de este trabajo en la defensa de los más inocentes, que son los niños por nacer, los más frágiles e inocentes, ¿no? Entonces, tenemos que empezar diciendo pues la gravedad del aborto provocado, ¿no? El aborto provocado es uno de los crímenes más horribles, más espantosos, porque es la destrucción cruel, la destrucción de un ser humano inocente e indefenso, cuyo único crimen es haber aparecido a la vida. Entonces, actualmente, pues en el país se ha despenalizado el aborto, como ustedes saben, por tres causales: la violación, la de malformación del feto, la de grave riesgo de salud de la madre, por la Corte Constitucional en el fallo de la sentencia C-355 del año 2006. Con esto se está generando una destrucción de la mujer desde el punto de vista psicológico, pero también físico. Tenemos ya varios casos reportados de mujeres que en clínicas supuestamente seguras han perdido la vida durante este procedimiento de aborto. Pero no solamente se está destruyendo a las mujeres, sino también se está destruyendo a los hombres, a los papás que son los que también sufren esta consecuencia porque en la mayoría de los casos se les está eh, relegando, se les está aislando, se les está negando su derecho a la paternidad. Y entonces tenemos el caso súper reciente de hace unos meses de Juan Pablo, que era papá de Juan Sebastián, un bebé de Popayán, que pues decidió su mamá abortarlo cuando ya estaban casi 8 meses de embarazo. Después de que estaban los dos muy contentos con él, hubo alguien que intervino y le metió ideas raras en la cabeza a la mamá y decidió que lo quería abortar. No tenía ninguna causal, pero Pro Familia se apersonó, prácticamente la secuestró, se la trajo de Popayán a Bogotá y alegó que estaba en grave riesgo de salud la madre porque era su salud mental la que estaba muy afectada. Y entonces le hicieron el aborto a Juan Sebastián cuando ya tenía 8 meses de gestación, en contra y con todo el sufrimiento de Juan Sebastián. Fue una cosa verdaderamente triste, verdaderamente dura. Eh, Dicen los conocedores, los médicos, que hubiera sido más fácil dejarlo nacer que haberle sometido a este procedimiento cruel del aborto. Pero también hay una destrucción de la sociedad. Entonces sufre la mujer, sufre el hombre, se destruye el hombre y la mujer, la familia, pero también la sociedad. La sociedad que está entrando ya en un invierno demográfico, en donde, como ustedes saben, el invierno demográfico es cuando hay menos nacimientos que muertes. Entonces, hay un índice que se llama el índice de fertilidad, que se calcula con base en cuántos hijos existen por mujer. Y la ciencia demográfica dice que debe haber al menos 2.2 hijos por mujer fértil. Y en este momento a nivel mundial estamos muy cerca o por debajo. En el caso de Colombia ya estamos en invierno demográfico, estamos en 1.9 hijos por mujer fértil. Pero hay casos dramáticos como por ejemplo España, que llega a un hijo por mujer o menos, o el caso por ejemplo de China, que está en menos de un hijo por mujer. Entonces la situación es sumamente grave. Estos países desaparecerán en unos años, muy pocos. Para la historia de la humanidad 50 años no son nada, pero nosotros pueden ser muchos, pero en 50 años podemos ver un cambio radical de lo que estamos, o de lo que hemos conocido como el mundo actual. Finalmente, pues podemos decir, para los que creemos que es una destrucción grave del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, porque pues el malo, el diablo, el que divide, el padre de la mentira, Satanás, está atrás destruyendo la creación de Dios. Humanamente, ¿quién está detrás? Pues una mentalidad eugenésica manejada por una señora que se llama Margaret Sanger. Es una darwiniana muy admiradora de los métodos de Adolfo Hitler, del partido nazi en Alemania, que cuando perdieron la guerra huyó a Estados Unidos y desde Estados Unidos inventó una nueva organización que se llama IPF, International Planned Parenthood Family. Esta nueva organización
pues se dedicó ya no a promover directamente la eutanasia y el aborto, porque sonaba muy duro en un principio, sino una mentalidad anticonceptiva. Dijeron que el mundo estaba muy poblado, que había una bomba demográfica, una explosión demográfica y que había que acabar con eso. Entonces se inventaron la píldora anticonceptiva y de ahí en adelante, a partir de los años 60, fueron creando una mentalidad para que las personas no tuvieran hijos y después de esa mentalidad muy fácilmente se pasó a una mentalidad abortista. Esto ha crecido mucho porque existe una mentalidad, repito, individualista, egoísta, que tiene como finalidad de la vida solamente el placer. Esta ética filosófica que es el hedonismo. Detrás también hubo o hay mucho dinero, hay un negocio montado muy importante. A cada pastillita anticonceptiva le ganan 10 veces su valor. Y ahí existen fundaciones como la Fundación Ford, Rockefeller, la MacArthur, la Kellogg, la Open Society del señor Soros, o últimamente se ha agregado la Fundación de Bill y Melinda Gates. El movimiento está en Colombia muy apoyado por la IPPF, cuya sucursal o agencia en Colombia se llama Profamilia y Oriéntame, pero también hay un fuerte lobby académico en la Universidad Libre, en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Rosario, la Nacional, en fin, en casi todas las universidades hay un fuerte lobby académico que está promoviendo el aborto. Y han generado una cosa desde Naciones Unidas que se llaman los derechos sexuales y reproductivos, especialmente por un organismo, una comisión de Naciones Unidas que se llama CEDAW, que ha generado un documento que es un compromiso contra toda forma de discriminación a la mujer, en donde fundamentalmente hace coincidir la discriminación con que no se le permita los derechos sexuales y reproductivos, y ellos a su vez han hecho que los derechos sexuales y reproductivos estén muy ligados al tema del aborto. Entonces en el 63 arranca la promoción con Profamilia y arrancan los primeros equipos pro vida a funcionar para promover frente a la mentalidad anticonceptiva artificial una acción de promoción digamos, de la regulación responsable de los padres de familia a través de lo que se conoce como métodos naturales. De todas maneras, hay una gran promoción masiva de la anticoncepción, y viene entonces una continua acción que busca, a través del Congreso de la República, ya no solamente la mentalidad anticonceptiva, sino también pues evitar al final el fruto de la concepción. Cuando ya existe en la persona de la mente que no se quiere tener un bebé, pues entonces empieza a haber toda una serie de, digamos, condicionamientos psicológicos para que si aparece el bebé, se le busque eliminar. Y entonces es así como a partir del año de 1980, bueno, desde el principio de 1978, 79, se da la primera intento de legalización del aborto. Hay una gran organización de la sociedad civil, de los grupos pro vida, y se logra derrotar en esa época el primer intento de promover el aborto formalmente. Esperan unos años y después en 1988 el senador Emilio Urrea Delgado vuelve a proponer la legalización del aborto. E imagínense ustedes que usa la misma cifra en el 88 este senador a la cifra que está utilizando hoy los promotores del aborto, que había 400,000 abortos, digamos, ilegales o clandestinos. Es increíble, o sea, lo que están diciendo no tiene ningún sustento estadístico, sino que es una cifra creada de manera, digamos, mercadológica, es de mercadotecnia. Después, en el año 91, este senador fue derrotado en el Congreso de la República. Tuve el honor de controvertir con él en varias ocasiones. Y quiero decirles que todos los que se han cometido a promover el aborto terminan mal. Él fue derrotado en el Congreso con su ley de promoción de aborto y murió el Viernes Santo. Él era un jugador de polo a caballo, se cayó del caballo y el caballo le cayó encima y lo mató.
En el 91, en la constituyente hay un esfuerzo muy grande de los grupos abortistas para que se declarara en la Constitución el aborto como un derecho constitucional. En esa ocasión también hubo una gran movilización de muchos grupos. Yo participaba en esa época en el grupo Provida Vive, y logramos que se cayera esa propuesta de aborto y que se consagrara en el artículo 11 de nuestra Constitución que la vida humana en Colombia es inviolable y que no habría pena de muerte. O sea, es clarísima la Constitución en su posición en contra del aborto. En el año 94-93 viene la senadora Pectal, de representante de San Andrés Islas, durante el gobierno de Samper, para promover el aborto. También la derrotamos y también le fue mal a ella. Después terminó en la cárcel porque estaba involucrada en el proceso 8000, que fue un proceso por corrupción que se le hizo al gobierno del presidente Samper por haber recibido dinero de narcotráfico para financiar su campaña del cartel de Cali. En el año 2002, la senadora Piedad Córdoba vuelve a promover un proyecto de ley que vuelve a fracasar en el Congreso de la República. Entonces, ante tantos fracasos en el Congreso de la República, los grupos abortistas internacionales y de Colombia deciden cambiar la estrategia y arman una demanda ante la Corte Constitucional. Era más fácil cambiar la mentalidad, presionar a 9 magistrados de la Corte que a 300 congresistas. Entonces, en la Universidad de Nueva York, en NYU, se organizó una demanda que fue presentada después por una organización internacional que se llama Women's Link Worldwide, que fue contratada por estas fundaciones que les mencioné antes para presentar la demanda. Pero la demanda no la podían presentar como fundación internacional, sino que tenía que ser presentada por una, digamos, persona colombiana. Entonces contrataron a una abogada que se llama Mónica Roa, que precisamente estaba terminando sus estudios en los Estados Unidos. Ella fue como la representante de Women's Link Worldwide, que presentó la demanda en el 2005, en el mes de septiembre de 2005 ante la Corte Constitucional. En noviembre organizamos la primera manifestación ciudadana contra el aborto en la Plaza de Bolívar, que fue muy grande en el año 2005, y además rodeamos la Corte Constitucional con una gran tela, con miles de manos impresas, para decir que teníamos que proteger la Constitución del aborto. Después, la demanda, como estuvo mal presentada, a pesar de toda la ayuda y el dinero que le metieron, invirtieron $1 millón en la demanda. Fue rechazada en el año 2005, el 12 de diciembre, pero volvieron a presentarla en febrero de 2006, y en ese momento volvimos a movilizar Unidos por la Vida a todo el país. Se hizo una gran cantidad de intervenciones ciudadanas en contra de la demanda, 4 millones de intervenciones ciudadanas. No cabían las intervenciones ciudadanas, era una hoja de papel donde cada ciudadano escribía por qué se oponía a la demanda. En 15 días se levantaron esas 4 millones de intervenciones ciudadanas, y sin embargo la Corte Constitucional seguía dando trámite a la demanda de Mónica Roa. Entonces, el 2 de abril del 2006 se hizo quizá la manifestación más grande de la historia. Bueno, la más grande de la historia ha sido la manifestación que hubo contra las FARC en el año 2008. Pero quizás la segunda más grande de la historia en Bogotá fue la que se hizo el 2 de abril en contra del aborto, con la imagen del Divino Niño Jesús del 20 de julio a la cabeza. Salieron más de 1 millón de personas a decir no al aborto. La Plaza de Bolívar obviamente no ocupó la gente. Había personas abarrotando las calles por 4 kilómetros desde el santuario del 20 de julio hasta la Plaza de Bolívar. Fue una cosa impresionante. Y sin embargo, la Corte Constitucional, pues el 10 de mayo del 2006, Día de la Madre, con voto de 4 magistrados frente a 9, dictó la sentencia C-355 que despenalizó el aborto. En contra de la Constitución, la Corte Constitucional, que debía de proteger la Constitución, votó en contra de la Constitución, violó los tratados internacionales de Colombia, que compromete a proteger la vida desde el momento de la concepción, según el Pacto de San José, que da origen a la Organización de Estados Americanos, y sobre todo en contra del clamor del pueblo colombiano. 4 magistrados se tomaron en sus manos
las facultades de ser el constituyente primario y decidieron de una manera, digamos, arbitraria, de una manera, digamos, justa e ilegal, eh, permitir la despenalización del aborto. Desde entonces, los diversos magistrados que han pasado por la Corte Constitucional han buscado estar, digamos, profundizando aún más el aborto. Tienen un problema muy grave y es que ellos no lo pueden legalizar. Lo único que lo puede legalizar es una ley del Congreso de la República. Lo más que pueden hacer ellos es despenalizarlo, pero no lo pueden legalizar. Tienen ahí un problema porque con otra, con otra acción de estas, pues de demanda se puede echar para atrás. El problema es no jurídico, sino político. Entonces, Unidos por la Vida nace en el año 2006 con todas estas movilizaciones que les hemos comentado para oponernos a esta acción de la Corte Constitucional, la colocación de las intervenciones ciudadanas, las manifestaciones ciudadanas en contra del aborto. Desde entonces se han organizado las marchas nacionales por la vida. Llevamos 14 marchas nacionales por la vida. Al principio éramos poquitos, pero poco a poco esto ha ido creciendo. La última marcha física que se realizó hace un año, fuimos casi 600,000 personas en 62 ciudades. Y en esta ocasión, en este año que fue la marcha virtual por la vida, la número 14, llegamos a 70 ciudades de Colombia que participaron, junto con casi todos los países de Latinoamérica que estuvieron ahí presentes, además de Estados Unidos y de España. Hay que decir que ha habido una constante pasión de pastores cristianos, de obispos católicos, y ahora se ha logrado una cosa realmente notable, y es que haya congresistas y políticos del país que han decidido sumarse a esta causa a una costa del riesgo que significa para sus carreras políticas. Entonces, después de estas marchas, hemos encontrado, pues en el año 2010 encontramos que el problema fundamental de la lucha por la vida es que habíamos descuidado, entre otras cosas, el trabajo en lo político. En lo político solamente se habían metido los abortistas y entonces empezamos nosotros a meternos en la parte política. Y así logramos que en el año 2011 un grupo de congresistas propusieran un proyecto de acto legislativo para agregarle a la Constitución en su artículo 11 una palabra, que era, en este momento el artículo dice, la vida humana en Colombia es inviolable, no habrá pena de muerte. Y la propuesta que teníamos era agregar, la vida humana en Colombia es inviolable, coma, no habrá aborto provocado, no habrá pena de muerte. El acto legislativo se presentó, comenzó su trámite, pero mediante unas maniobras, vamos a decirlo así con toda claridad, tramposas, el senador Roy Barreras y el senador Luis Fernando Velasco lograron bloquear el acto legislativo. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando, Unidos por la Vida, junto con otras organizaciones, están organizando programas de formación, seminarios, charlas en universidades y colegios. Estamos trabajando también junto con otras organizaciones de la plataforma, porque Unidos por la Vida es una plataforma, es una mesa en donde se suben todas las personas que necesiten o quieran trabajar por la vida. Entonces tenemos muchas organizaciones que trabajan directamente con las mamás para acogerlas, porque hemos encontrado que en un 90% de los casos de mamás que quieren abortar, cuando son escuchadas, cuando se les acoge con cariño, cuando se les acoge con amor, deciden no abortar y dan a luz a sus bebés. Y aunque se les ofrece la posibilidad también de dar en adopción a su niño, la mayoría deciden quedarse con su bebé. Y esto es muy bonito porque lo que nos comprueba es que la mamá, la mujer, es una persona extraordinaria que verdaderamente tiene en lo profundo de su ser ese talento, esa facultad, esa calidad de maternidad, que lo único que se requiere precisamente es apoyo, acogida, para que ella se anime precisamente a poner en práctica pues este talento tan hermoso que tiene. Entonces les digo, el movimiento Pro Vida ha venido creciendo. Ya no solamente estamos en la parte de la acogida de las mamás, sino también en la parte de educación en los diferentes medios de jóvenes y también
ahora en la parte de oración frente a las clínicas de aborto. Hay una campaña que quizás ustedes hayan escuchado que se llama 40 días por la vida, en donde se invita a todos los creyentes durante 40 días, 24 horas al día, bueno, por 40 días, a orar frente a las clínicas de aborto. Se están haciendo normalmente hacia la época de la cuaresma, en marzo, y luego después hacia septiembre, octubre, se hacen 2 campañas en el año. Ha sido una cosa maravillosa, se han logrado salvar cientos de miles de niños, y es una campaña que está ya en prácticamente la mayoría de los países del mundo. En el año 2013 y 2014 hicimos otro esfuerzo también de acción en lo político, en lo público, y lanzamos el referendo por la vida, en donde conseguimos 1.900.000 firmas para pedir que se hiciera un referendo por la vida. Sin embargo, y esto es parte del aprendizaje que venimos haciendo, en la registraduría del Estado Civil, en su momento, digamos, no aprobaron 600.000 firmas del 1.900.000 que mostramos y nos bloquearon el referendo por la vida. Pero fue un aprendizaje muy importante y una movilización muy grande de miles y miles de personas a lo largo del país. Y tenemos hoy con satisfacción que decirles que la bancada Provida pues está verdaderamente ya en acción. Después de muchos años de generar lo que llamábamos el Pacto por la Vida, que era un documento que mostrábamos a todos los candidatos, a las corporaciones públicas del Congreso, gobernaciones, alcaldías, y ellos, si lo firmaban, nosotros nos comprometíamos a hacer una manifestación en nuestras redes sociales de que se había comprometido en la lucha por la vida. Entonces a él le servía porque conseguía más votos, pero a nos servía también porque lo comprometíamos. Después de un par de campañas en donde logramos promover este pacto por la vida, hoy como consecuencia de eso, tenemos ya gobernadores pro vida, tenemos ya alcaldes pro vida y tenemos congresistas pro vida. Hoy 30 congresistas del Senado y de la Cámara están presentando ante la Corte Constitucional una intervención formal para pedir que la demanda que ha sido presentada por los movimientos abortistas bajo el grupo que se autodenomina Causa Justa, yo les digo causa injusta, porque promueven la injusticia del aborto, bueno, pues ante esa demanda que pide la despenalización total del aborto, pues se va a manifestar un grupo de congresistas, repito que son cerca de 30, para decirle a la Corte que están en contra de la despenalización del aborto. En este momento existen también 6 proyectos de ley pro vida en el Congreso de la República, presentados por la doctora Esperanza Andrade del Partido Conservador, senadora, por la doctora María Rosario Guerra y por otros congresistas también de la Cámara de Representantes para lograr cambiar o generar una ley que sea contundente y se pueda defender la vida. Entonces, hay que anotar que este año hicimos la movilización por el caso Juan Sebastián, hicimos público este horror de aborto de este bebé de 8 meses, apoyamos a Juan Pablo, su papá, y por primera vez desde el 2006 se le infringió una muy fuerte derrota a la Corte Constitucional, porque en el mes de febrero querían despenalizar totalmente el aborto, pero ante este caso atroz de la muerte de Juan Sebastián por aborto y toda la campaña mediática que se logró realizar, la Corte Constitucional se echó para atrás y no despenalizó el aborto. Podemos decir entonces que a nivel mundial la marea está cambiando. El caso, como les decía, del bebé Juan Sebastián, un bebé perfectamente sano que fue asesinado por aborto a sus 8 meses de gestación, hizo que las cosas en Colombia fueran diferentes. Por primera vez, como les decía, el 2 de marzo del 2020, la Corte echó para atrás todo un proyecto de sentencia que tenía para despenalizar el aborto. No fue fácil, hubo una cantidad de plantones, de movilizaciones, de acciones en las redes sociales, de manera muy masiva a través de Unidos por la Vida y muchos otros grupos pro vida en todo el país. Esto consiguió que la Corte, como les decía, echara para atrás en el proyecto de sentencia que tenía. En el mundo, el Partido Comunista Chino
está también de regreso. El Partido Comunista Chino, que gobierna en este momento ese gran país, en el año 73 prohibió a las mujeres tener más de un hijo por familia. Eso generó un invierno demográfico que yo creo no podrá superar China. Estamos viendo el cuarto de hora de China, pero tienen ahorita gravísimos problemas porque no tienen prácticamente niños en su población. Entonces, a causa de esto, el año pasado el Partido Comunista Chino quitó esa prohibición y ahora lo que está haciendo es animar a todas las mujeres a tener más de 2 hijos por familia. No sé si lo van a lograr, pero están desesperados ahora por tener hijos, porque de lo contrario van a desaparecer como país. En Rusia, el presidente Vladimir Putin está haciendo lo mismo, está restringiendo el aborto y está promoviendo que haya nacimientos de bebés. En el caso de Estados Unidos, ustedes saben, Donald Trump, que ahora está pues en esta pelea por saber quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, pues Donald Trump ha cambiado totalmente la actitud del gobierno de Estados Unidos, está promoviendo la vida. De hecho, es el primer presidente de los Estados Unidos en asistir a una marcha por vida. Y bueno, pues aquí les muestro algunas fotografías de lo que ha sido la Marcha Nacional por la Vida. Esta es la foto de Bogotá, que llenó la Plaza de Bolívar. Acá está Barranquilla, llena la Plaza de Barranquilla en la Marcha por la Vida. Aquí está la carrera séptima llena de los marchantes por la vida en la última marcha que se hizo en la Plaza de Bolívar. Esta es la Plaza de Bolívar llena, principalmente por jóvenes, como ustedes ven ahí en la foto. Y estas fueron las animadoras, las encargadas, digamos, de animar toda la tarima durante la marcha. Ustedes pueden ver ahí la marcha, la plaza perfectamente abarrotada por todos los asistentes. Aquí está Barranquilla también. Les voy a poner un poquito a ver si logra oírse el ambiente. Un ambiente súper joven. Ya lo vieron ahí. Entonces, pues crece todos los días esta lucha por la vida. Aquí vamos a dar un resumen muy rápido de lo que fue la derrota del aborto el 2 de marzo. Ahí ustedes están viendo las mujeres que salen a la calle abortistas, que no son miles, no llegan ni siquiera a 100. Eran más o menos unas 60 mujeres las que estaban en la calle. Lo hacen muy agresivo, escupen, tiran sustancias a las otras personas, se quitan la ropa, etc. ¿Sí? Pero sin embargo, se logró la derrota. Aquí van a ver un poquito cómo fue este ambiente hace unos meses nada más. Ahí están las abortistas. Ahí está el papá de Juan Sebastián, Juan Pablo. Ahí fue una plantón que hicimos frente a Profamilia. Sacamos las primeras páginas de revista como semana. Ahí la movilización de todos Unidos por la Vida. En el plantón frente a la Corte Constitucional. Ahí está el triunfo. Estando ante la Corte los recursos.
Bueno, pues así les hago una muy rápida presentación de lo que ha sido el trabajo de Unidos por la Vida y de muchos grupos más del movimiento Provida. Tengo que mencionar aquí, por ejemplo, la Fundación Derecho a Nacer, que es una de las organizaciones más antiguas en la lucha por la defensa de la vida. Está trabajando por la defensa de los bebés por nacer desde el año 76. Es realmente notable esta fundación. Luego tenemos también la Fundación Pasos por Amor, la Fundación Camino. Hay un montón de organizaciones que se llaman Centros de Apoyo para la Mujer, que están a lo largo del país, que reciben y acogen a las mamás. Es decir, esto es una cosa verdaderamente hermosa, el trabajo de decenas de grupos de organizaciones pro vida. La plataforma lo único que quiere es ser otro equipo más de servicio para la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural.